Buenas noches con todas y con todos. Nuevamente nos volvemos a ver en esta clase. Mil disculpas por un poco de retraso. Estaba organizando un poco lo que son las presentaciones. El día de hoy tenemos una charla acerca de lo que es el embolismo de líquido amniótico, y la siguiente charla es acerca de ruptura uterina. Son, como ustedes ven, son dos emergencias obstétricas que menos mal no son muy comunes, pero sin embargo tienen una alta tasa de mortalidad, tanto materna como fetal. Es por eso que he traído una revisión para irnos ubicando en lo que se trata, de qué se tratan este tipo de patologías y cómo sería su manejo o su adecuado tratamiento en el caso de presentarse y obviamente con eso tratar en lo posible pues de dar la mejor atención a nuestro paciente. Voy a compartir la pantalla para que poder ver la presentación. Asimismo, al final comentaremos algunas situaciones que se haya presentado o algún caso que tengamos, ¿no? O si es que hubiera alguna pregunta, pues al final de la presentación, pues me la hacen llegar. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre el embolismo de líquido amniótico, que es una patología muy rara, muy infrecuente. Si me preguntan, en mi caso, pues yo no he visto, no he tenido, por un lado, gracias a Dios, no he tenido ningún caso. Sin embargo, pues obviamente hay que saberla y conocerla y tenerla en cuenta como un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el embolismo de líquido amniótico se informó por primera vez en 1926 por Meyer, que es un médico brasileño, ¿no? Lo publica en una revista, Brasil Médico, con el título de Embolia pulmonar amniocaciosa, y no es sino hasta 1941 donde Steiner y Luschbau revisaron necropsias de pacientes que fallecieron, donde describieron el choque periparto repentino, que es caracterizado generalmente por un edema pulmonar, disnea, cianosis, hipotensión, taquicardia y hemorragia. Como ustedes ven, el diagnóstico de embolismo del líquido amniótico en estos años fue dado por necropsias, o sea, ya fueron dados de pacientes que ya fallecieron. El diagnóstico más bien fue histopatológico. Como yo decía, la ventaja, digamos así, es que es un evento poco frecuente, inevitable, impredecible y catastrófico, ya que, como veremos, el embolismo del líquido amniótico tiene una alta tasa de mortalidad. Cuando se instaura, generalmente la paciente tiene un muy mal pronóstico. La fisiopatología aún no está clara, o sea, todavía no sabemos el mecanismo por el que se produce este embolismo. Por ende, el diagnóstico es tardío, sobre todo porque los signos, si vemos, no son tan específicos y pues, tienden a confundirse con otro tipo de patologías. Son pobres los desenlaces, o sea, generalmente no tiene buen pronóstico. Puede haber una serie de criterios diagnósticos que nos orienten, sin embargo, se pueden confundir con algún otro tipo de patología. Se caracteriza por hipotensión, hipoxemia y el famoso SID. Todo esto se engloba en lo que la paciente entra en un shock cardiovascular. Bueno,
El factor desencadenante del embolismo de líquido amniótico es la entrada de líquido amniótico en la circulación materna por solución de continuidad en las barreras materno-fetales. El pronóstico, como ya dijimos, general, continúa siendo pobre, no es muy bueno. En lo que respecta a la incidencia, se estima en un caso cada 8.000 a 80.000 partos. En Estados Unidos la incidencia es de 1 en 15.200 partos, es lo que hicieron algún estudio de incidencia. En países desarrollados la mortalidad puede variar de entre 1.8 a 5.9 en 100.000 partos, en países desarrollados, por supuesto, y el 80% de las sobrevivientes generalmente tendrán secuelas neurológicas permanentes. Ese es el gran problema. Una vez, si la paciente se salva, pues va a quedar con secuelas. La mortalidad es del 50% en la primera hora. Obviamente, si la describimos en esa primera hora, si la pensamos, si la diagnosticamos, como ustedes ven, la mortalidad es altísima. Y la mortalidad neonatal es más alta todavía, el 70%, si es que el feto sobrevive al parto o a la cesárea. La incidencia es, generalmente es causada por cambios fisiológicos de la mujer gestante. O sea, entonces, por ejemplo, si hay mayor éstasis venosa en los miembros inferiores, pacientes que ya tienen problemas vasculares, pues antecedentes, pues obviamente la incidencia va a ser mayor. Estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, pacientes que presenten problemas de colestasis hepática, problemas, por ejemplo, de lupus eritematoso, diabetes, como antecedente, pues ya son pacientes que pueden aumentar su incidencia de presentación de este embolismo de líquido amniótico. La producción de lesiones en el endotelio vascular durante el parto vaginal o la operación cesárea también es un factor o hace que aumente la incidencia de este embolismo, ¿no? Entonces, así tenemos que hay factores que pueden predisponer en los que debemos de estar atentos. Por ejemplo, pacientes con edad avanzada, hablándonos de edad avanzada, pacientes de más de 35 años, refiriéndonos a ello, multiparidad, ¿no? El feto muerto, por ejemplo, el feto muerto es un fenómeno en donde puede haber hipercoagulabilidad. La estimulación con oxitóxicos, por ejemplo, se demostró que en las inducciones de parto pues puede haber mayor incidencia. En un desprendimiento placentario, una placenta previa, puede haber hasta un 3 a 10% más de riesgo de presentarse embolismo de líquido amniótico. Un parto traumático y prolongado, por ejemplo, la cesárea en sí como procedimiento quirúrgico tiende a ser un factor importante para la presentación de un embolismo de líquido amniótico y la presencia de polidramnios. Bueno, en lo que respecta a la fisiopatología de este tipo de problemas, pues todavía se está estudiando, pero ya se tiene algunos puntos, algunos ítems que tenemos que tomar en cuenta. Primero, sabemos que el volumen de líquido amniótico se incrementa en 50 ml, generalmente hasta las 12 semanas más o menos, alrededor de las 12 semanas y hasta 700 a 1000 ml en la semana 38. Y luego va a disminuir y al término del embarazo. Eso debemos conocer. La composición del líquido amniótico al inicio generalmente es similar al plasma, pero luego ya se va a hacer hipotónico debido a la producción de orina fetal. El contenido celular aumenta con la edad gestacional entre 220 a 880 células por ml, por mililitro. A mayor edad gestacional hay aumento de concentraciones de prostaglandinas E2, E1, F1 alfa, F2 alfa en el líquido amniótico. Eso como un antecedente, ¿no? Es los cambios que se producen fisiológicamente en el embarazo. Entonces, en lo que respecta a la patogénesis del embolismo
de líquido amniótico todavía no está clara. Sin embargo, se sabe que la entrada de líquido amniótico a la circulación materna ocurre cuando el líquido entra a la circulación venosa materna a través de los senos venosos en la unión justamente útero-placentaria, durante lo que ocurre durante el trabajo de parto o en una incisión quirúrgica, por ejemplo, a través de las venas endocervicales que pueden ser rotas con la manipulación, dilatación y el parto. Entonces, por eso decíamos que generalmente cuando hay un parto prolongado, una inducción de parto, donde vamos a estar manipulando, haciendo tactos, dilataciones, pues obviamente eso puede constituir un factor de riesgo. La placenta es capaz de sintetizar metabolitos de ácido araquidónico y leucotrienos, que son precursores de hipersensibilidad. Las fosfolipasas A2 presentes en el líquido meconiado, por ejemplo, es una enzima que va a intervenir en el metabolismo del ácido araquidónico, que puede producir o ser capaz de provocar daño capilar pulmonar. El trauma puede en ocasiones producir una embolia de líquido amniótico por disección del líquido entre las membranas, el trabajo de parto o la incisión quirúrgica a través de las venas endocervicales, ¿no? Que pueden, como ya dijimos, ser rotas por manipulación, dilatación. El trauma por disección se presenta, por ejemplo, en lo que es la ruptura de membranas, en donde va este gradiente de presión va a favorecer la entrada del líquido amniótico del útero a la circulación materna. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la placenta previa, en un abrupto o desprendimiento placentario, en un trabajo de parto instrumentado, por ejemplo, donde se usa vacuum, donde puede haber trauma a nivel de cervix, pues, del útero, pues, que puede ocasionar esa entrada de líquido a la circulación materna, ¿no? Entonces debemos saber que el embolismo del líquido amniótico presenta tres tipos, ¿no? Se presenta tres tipos de embolia. Una es embolia de líquido amniótico, dos, una tromboembolia pulmonar, que generalmente es que va hacia la parte venosa materna, y una embolia gaseosa venosa. Entonces, esto puede alterar la función cardiorrespiratoria, puede seguirle el paro cardíaco y la muerte inclusive. Es como a manera de descripción o a manera de clasificación, ¿no? Como ya dijimos, la etiología no está perfectamente definida, aunque se acepta que se debe al paso de células escamosas a la circulación materna, como ya lo dijimos. Sin embargo, dice que recientemente se ha mencionado que es la presencia de metabolitos del ácido araquidónico. Como dijimos, ya en el tercer trimestre empieza a haber una producción mayor de este metabolito. Y sobre todo en esos niños que están meconiados, o esos niños donde hay meconio en el líquido amniótico. Son los causantes de los cambios fisiopatológicos y sintomatología que se presentan en la embolia del líquido amniótico. La etiología de la coagulopatía que se produce como parte del cuadro clínico aún está en discusión, o sea, como ya dijimos, puede producir hipotensión, puede producir hipoxemia y también puede producirse un cuadro de un SID, ¿no? Pero todavía esa parte de cómo llega a esa paciente a ser un SID está todavía en discusión, no está muy clara. Existen cuadros compatibles con este problema de la embolia del líquido amniótico en el primer trimestre de embarazo, por ejemplo, después de un aborto en el segundo trimestre y secundario también a un trauma abdominal puede presentarse. Los síntomas que presentan estas pacientes pueden ser hipotensión arterial, obviamente puede haber sufrimiento fetal agudo, edema agudo pulmonar en la madre, en la materna, insuficiencia respiratoria aguda, un paro cardíaco, una cianosis, una coagulopatía, como ya dijimos, y disnea, inclusive cuando ya se afecta el sistema nervioso, pues el sistema nervioso central, puede existir ya convulsiones y una hipotonía uterina que puede conllevar a un sangrado, ¿no es cierto?, una hemorragia, y eso a un colapso. Este síndrome se presenta cuando hay exposición de sangre materna a tejido fetal durante el trabajo de parto, por ejemplo, en el periodo expulsivo, por ejemplo, en una cesárea,
Entonces, su recomendación es que el término más adecuado, en algunos casos lo llaman como un síndrome anafilectoide del embarazo. Entonces, el médico, tanto el ginecólogo como el equipo que puede ser ahí el obstetra o el anestesiólogo, deberá de establecer y conocer el diagnóstico de este embolismo en forma temprana e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar en forma agresiva e inmediata, sin perder tiempo. La administración de fármacos para mantener la circulación materna, la intubación endotraqueal de estos pacientes que presentan hipoxemia y ventilación mecánica, el manejo de la coagulopatía y la administración de líquidos es fundamental en estos casos. Como ustedes ven, son medidas de reanimación, ya que como vemos, la etiología y la fisiopatología, como no es muy bien conocida, lo que nos toca en ese momento que se presentare, pues son maniobras o manejo de soporte, ¿no?, a nuestra paciente. Entonces, se deberá vigilar las funciones sensitivas de la paciente y motoras para detectar el desarrollo de un hematoma epidural, por ejemplo, en el caso de que la paciente haya recibido una anestesia, por ejemplo, estamos hablando en el caso de cesáreas. El catéter epidural deberá ser retirado hasta que se tenga la certeza de que los problemas de coagulación han sido resueltos. En el caso de pacientes que, por ejemplo, solicitaron una anestesia epidural para la labor de parto, pues si es que tienen colocados el catéter, pues se lo retira para evitar justamente los hematomas a nivel epidural. Y de requerirse cesárea o el uso de forceps y no se tenga un catéter epidural previamente instalado antes del embolismo, deberá de estabilizarse a la paciente dentro de lo posible y recurrirse inclusive a anestesia general, cuyo riesgo será de clase 5, pues de acuerdo a la clasificación de ASA, debido al colapso en el que está la paciente, ¿no? Entonces, definición de caso probable. Entonces, en este llamado síndrome de embolismo o anafilectoide, como se le decía, puede existir o mejor dicho, es la triada clásica, ¿no? La hipotensión aguda o paro cardíaco, hipoxia aguda y la coagulopatía. El inicio durante el trabajo de parto, cesárea, alegrado o al menos 30 minutos posterior a la evacuación uterina, generalmente es el periodo en que puede empezar, ¿no?, este tipo de problemas. Y cuando obviamente nosotros les describimos cuando hay ausencia de otra condición documentada que explique justamente estos tres parámetros, ¿no?, esta trilogía. En lo que respecta a epidemiología, ya hablamos un poco de la incidencia. Generalmente dice que es entre 1 por cada 80.000, otros decían de 8.000 a 80.000. Responsable del 4 al 12% de los decesos maternos. La mortalidad puede subir hasta el 50%, sobre todo durante la primera hora. La incidencia es variable de acuerdo a los criterios de inclusión y generalmente puede haber un subregistro de casos no fatales, de esos casos en donde la paciente se fue y no se la consideró. Ya dijimos, la mortalidad materna puede ser hasta el 50%, acá dice hasta el 60%. Mortalidad menores se asocian con criterios diagnósticos más laxos, o sea, generalmente cuando las mortalidades que se han descrito son menores, pues es porque posiblemente no tengan los signos que habíamos descrito de las pacientes y no son leves. Una causa importante de mortalidad en países desarrollados y más aún en vías de desarrollo. Hay una mortalidad neonatal del 20 al 25% y solo el 15% de los sobrevivientes pueden quedar neurológicamente intactos. Como vimos, la gran mayoría de los sobrevivientes pueden tener problemas neurológicos o secuelas neurológicas. Entonces, en lo que respecta a la histología, como decíamos, histopatología, como decíamos, a veces estos cuadros son diagnosticados ya post-mortem, ¿no?, cuando ya la paciente ha fallecido.
El cuadro clínico compatible más importante que la histopatología para establecer el diagnóstico. O sea, si yo tengo un cuadro clínico que ya lo describimos y a eso le sumamos la histopatología, pues tenemos mi diagnóstico. ¿Qué son las características histopatológicas que pueden haber? Uno, no hay trombo visible. Entonces eso nos ayuda a diferenciar de alguna otra patología en donde pueda haber pues el colapso por una trombosis, por ejemplo. El líquido amniótico se observa ya en tejido pulmonar materno. Existe también células escamosas epiteliales fetales, mucina e inclusive grasa dentro de los vasos sanguíneos en el tejido pulmonar. Generalmente hay para el diagnóstico una serie de marcadores inmunohistoquímicos, por ejemplo, hay la citoqueratina AE1, AE3, la tinción de alcián azul, manchas de aceite rojo y luz polarizada, que es por ejemplo esta, la que estamos viendo en la pantalla, que pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Como vemos en el vaso, no existe el trombo característico, pero más bien va a observarse células fetales, células escamosas epiteliales fetales. Entonces, la fisiopatología, ya dijimos, es pobremente entendida. Hay presencia de mucina y células escamosas fetales en la circulación pulmonar materna, es la característica principal. Y inicialmente es un fenómeno embólico, como una embolia grasa, o sea, es un fenómeno embólico. Hay la presencia, dijimos, de células fetales en circulación de pacientes, inclusive sin patología. El cuadro clínico es similar al shock anafiláctico, ¿no es cierto? Y puede existir una respuesta inmunológica, presencia de líquido amniótico de sustancias procoagulantes y vasoactivas, lo que puede explicar el problema de la coagulación vascular diseminada, ¿no? Porque puede existir en el líquido amniótico sustancias procoagulantes e inclusive vasoactivas. Los niveles bajos de complemento C3 y C4 también pueden explicar justamente este último problema de la coagulación, ¿no? Porque son generalmente factores procoagulantes. Entonces, el fenómeno embólico versus el inmunológico, ¿no es cierto? Como ya dijimos, puede haber liberación masiva de mediadores inflamatorios, los niveles bajos de complemento, justamente eso es lo que explica o puede explicar este tipo de fenómeno. El síndrome anafilectoide del embarazo se lo conoce así. Entonces, esto puede ocurrir cuando existe la ruptura de las barreras fisiológicas. Entonces, por ejemplo, a nivel del cuello del útero, en la parte baja del útero, se encuentran las venas endocervicales y estas generalmente son las que pueden ser alteradas, ¿no? A nivel de la inserción placentaria, también, donde hay la inserción de la placenta, también pueden haber esa pérdida o esa ruptura de la barrera de una barrera fisiológica normal, y los sitios de trauma uterino cuando, por ejemplo, la paciente ha tenido o ha sufrido un trauma, ¿no? Entonces, donde existe ese desprendimiento, en donde existe ese trauma, pues puede haber justamente esta pérdida o esta ruptura de una barrera fisiológica. Entonces, los cambios hemodinámicos pueden ocurrir en menos de 30 minutos, puede existir hipertensión pulmonar aguda, o sea, va a existir vasoespasmo, lo cual va a verse traducida en una disnea, una falta falta de aire de la paciente, una falla cardíaca derecha, ¿no es cierto? Esto puede ocasionar, como hay esta falla derecha a nivel también del ventrículo derecho, y esto ocasionar pues un daño neurológico. Puede existir desviación del septum interventricular. Esto va a llevar también a una hipoxemia y un incremento en el Schwinn por vasoconstricción. Y ya han pasado la hora, pues puede existir ya falla ventricular izquierda, una lesión isquémica, una depresión miocárdica directa, ¿sí? Por la endotelina, ¿no? Y eso ocasionar pues ya una falla cardíaca.
Entonces, como dijimos, otra característica de la embolia del líquido amniótico es justamente una coagulopatía. Entonces, la coagulopatía generalmente se explica por la presencia de factores tisulares dentro del líquido amniótico, ¿no es cierto?, procoagulantes que dijimos. Hay en forma latente el inhibidor del plasminógeno tipo 1 y puede existir más bien una coagulopatía de consumo por activación masiva del complemento. Como vimos en este tipo de patologías, el complemento del C3 y C4 sobre todo suelen estar bajos y eso va a ocasionar una activación de complemento y una coagulopatía de consumo como resultado. Esto es un cuadrito para que más o menos nos explica esquemáticamente qué es lo que puede pasar, ¿no? Puede haber un edema pulmonar que no es cardiogénico, pues no tiene origen cardiogénico, sino más bien por vía vascular. Va a haber un shunt o intercambio intrapulmonar, esto va a ocasionar una broncoconstricción, una desaturación, disnea, broncoespasmo, cianosis y edema pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, a nivel cardíaco, en cambio, podemos ya encontrar una disminución de la circulación en las coronarias, un decremento del inotropismo y que a la final vamos a tener una congestión pulmonar y llevar a un shock hipovolémico o una hipotensión. Eso obviamente va a producir una falla cardíaca, ¿sí? A nivel también alteraciones a nivel del sistema venoso, del sistema arterial. La alteración en lo que respecta a la trombosplastina, pues va a producir una coagulación intravascular y posteriormente a un sangrado, ¿no? A nivel del bebé, pues del feto, vamos a encontrar una hipoxia fetal, bradicardia e inclusive una muerte fetal. Entonces, la presentación clínica puede ser intraparto o posparto inmediato. Hablamos de los 30 minutos, ¿no es cierto? Casos reportados hasta 48 horas posparto se han dado, se han visto. El 70% de los casos son previos al parto, por ejemplo, en abortos, en traumas del embarazo, cuando se ha realizado amniocentesis o amnioinfusiones. En una remoción manual de placenta también se ha visto este tipo de patología. Entonces, como ya dijimos, la tríada diagnóstica, hipotensión, hipoxemia y coagulopatía. ¿Cuáles son los signos premonitorios por los cuales yo puedo pensar que mi paciente se encuentre desarrollando un embolismo de líquido amniótico? Náuseas, dolor en el pecho y pánico inexplicado. ¿Sí? Lo que lo va a ocasionar, pues ya dijimos, hipotensión como signo, disnea y colapso cardiovascular. Entonces, estos son los signos y síntomas presentados de mayor a menor frecuencia en este tipo de patología. Ya vimos el primero es la hipotensión, puede haber un sufrimiento fetal agudo en el bebé y de hecho va a haber un edema pulmonar también, un síndrome de distrés respiratorio, paro cardíaco, cianosis, coagulopatía, disnea, convulsiones cuando ya se ve afectado el sistema neurológico, una atonía uterina, lo cual va a llevar a una hemorragia, broncoespasmos, una hipertensión transitoria, tos, cefalea y dolor en el pecho. Como ya dijimos, hasta 48 horas posparto se podría presentar. Esto pues puede llevar a un paro cardíaco, un síndrome de distrés respiratorio y a una falla orgánica multisistémica en la paciente. Entonces, en lo que respecta al laboratorio, a los hallazgos del laboratorio, pues podemos encontrar que puede haber leucocitosis debido a la injuria o trauma,
TP y TTP prolongados, anemia, elevación de las enzimas cardíacas, puede haber anormalidades del electrocardiograma inespecíficas y obviamente la hipoxemia o signos de hipoxemia en el laboratorio, ¿no? Como vemos, son signos generalmente inespecíficos, pero que pueden ayudar al diagnóstico. En lo que respecta al manejo, pues tenemos que, obviamente, esta paciente pues se manejan generalmente en UCI, en donde tendríamos que utilizar pues un catéter o una vía central, o también una buena vía periférica, ¿no? Una buena vía periférica para, sobre todo, reanimar a la paciente. En lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, pues podemos, lo más frecuente es confundirlo, ¿no? O hay que hacer un diagnóstico diferencial con, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que tiene casi los mismos síntomas y signos, el embolismo aéreo, un bloqueo conductivo alto, anafilaxia, un infarto, una cardiomiopatía periparto, una disección aórtica, aspiración gástrica, una hemorragia posparto, por ejemplo, una eclampsia, por ejemplo, sobre todo al que se presenta el problema de las convulsiones, pues había que diferenciarlo, ¿no? En lo que respecta al tratamiento, como ya lo habíamos dicho, más un tratamiento de soporte. Hay que mantener la oxigenación, poniendo mascarilla, hasta que pueda ser la paciente sobre todo intubada. Un soporte cardiovascular, eso se refiere a una hidratación adecuada. El uso de medicación que ayude con la hipotensión, ¿no es cierto? La corrección de la coagulopatía, como ya habíamos visto, a veces se debe utilizar plasma, e inclusive se puede utilizar plaquetas. La monitorización completa, incluyendo la presión venosa central, es también importantísima. Catéter de arteria pulmonar y una ecocardiografía transesofágica que van a ser necesarias para la evaluación o de la evolución de este tipo de pacientes. Entonces, en lo que respecta a las conclusiones, a pesar de que tiene una baja incidencia, sigue siendo una entidad impredecible y no prevenible, con una alta morbimortalidad, eso ya lo dijimos en todas las diapositivas. Se debe hacer uso racional de cesárea como medio de prevenir, porque como ya dijimos, es mucho más frecuente en este tipo de patologías en procedimientos como cesárea. También hacer el uso racional de una inducción de parto y sobre todo un uso correcto de la inducción de parto en la práctica obstétrica. Y el manejo sigue siendo de soporte, nada más. O sea, no hay una medicación que sea específicamente adecuada para este tipo de problemas. Pues ya dijimos, el soporte es ante todo el manejo que debemos realizar y generalmente es un manejo multidisciplinario en donde interviene no solamente el ginecólogo, sino el ginecólogo, el anestesiólogo, inclusive el intensivista, para tratar de sacar a este tipo de pacientes. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, pues, de parte de los colegas, pues, estoy presta a responder. Como vemos, es una patología bastante difícil en lo que respecta a que tiene un mal pronóstico. Ojalá no nos encontremos con este tipo de pacientes, pero sin embargo debemos conocer que existe este tipo de problemas. Tal vez inclusive hay un bajo registro de este tipo de problemas porque como vemos se puede confundir con lo más común que es una tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Obviamente el diagnóstico y el saber identificar adecuadamente a este tipo de pacientes, pues es de lo que nos va a llegar al diagnóstico.
pero como experiencia propia, pues yo realmente no he visto nunca un caso de estos. Tromboembolia pulmonar sí, generalmente todos sabemos que la tromboembolia pulmonar también es muy útil el electrocardiograma, por ejemplo, para un diagnóstico, pues, y obviamente eso sería una diferencia, ¿no? Una diferenciación entre la embolia de líquido amniótico y la tromboembolia pulmonar. Entonces, quedo presta si hay a responder alguna pregunta que se viniera. Bueno, como no hay preguntas, voy a avanzar con el segundo tema. Vamos a ver lo que es la ruptura uterina, o en otros lados le dicen la rotura uterina, también es válido. Esto sí es un poco más más visto, más frecuente. Ya por lo menos ya se ha visto algunos casos. Que también sería importantísimo conocer cómo manejarlos. La presentación que la vamos a dar va a ser un poco más enfocada a situaciones o casos, porque la ruptura uterina, pues, se la clasifica fácilmente en una ruptura completa, incompleta, y el manejo generalmente es quirúrgico, igual de soporte. Entonces, más o menos para saber o identificar este tipo de problemas, pues nos vamos a enfocar en algunos casos. Ya. Entonces, la ruptura uterina o rotura uterina, bueno, lo que vamos a ver en la charla vamos a tener unos objetivos para por lo menos describir este tipo de patología. Entonces, el objetivo general de la charla es concientizar de la importancia de una correcta y rápida identificación de una ruptura uterina, así como de su prevención primaria, secundaria, posterior al tratamiento y un seguimiento, destacando el papel fundamental, bueno, aquí de la matrona o del médico, ¿no? En general. Entonces, bueno, tiene objetivos específicos en donde vamos a describir, según algunas revisiones, vamos a conocer la incidencia, la frecuencia de casos, tener las nociones básicas sobre la etiología, sobre todo los factores de riesgo, analizar los diferentes casos. Bueno, otro de los objetivos específicos es el papel que desempeña no solamente la matrona, le dicen a las obstetras, ¿no? En otros países, pero también aquí casi que obstetras no tenemos nosotros en los hospitales, algunas sí matronas o obstetras hay en hospitales, pero en la mayoría generalmente este tipo de pacientes obstétricas, son vistas o valoradas por el médico general. Entonces, de ahí viene
el saber o el conocer este tipo de patologías, ¿no? Como ya vimos, también es importante, como en todas las patologías que son graves, el desarrollo del trabajo multidisciplinario, ¿no? Entre todos los especialistas o entre todo el conjunto que nos pueden ayudar del equipo profesional, ¿no? Entonces, ¿a qué definimos nosotros o cómo definimos a la ruptura uterina? Como una solución de continuidad no quirúrgica, patológica de la pared uterina que ocurre por encima del cuello y en gestaciones avanzadas. Entonces, al decir solución de continuidad, quiere decir que se perdió se abrió algo, ¿no? Al decir no quirúrgica, ¿qué quiere decir? Que nosotros no la hicimos, digamos así, no la incidimos, no es una patología que no se corta, ¿no? Que nosotros hemos cortado. Sin embargo, pues, obviamente la resolución es quirúrgica. La ruptura uterina completa o catastrófica se considera la complicación obstétrica más grave debido a su alta mortalidad materna y fetal. En lo que respecta a epidemiología, la incidencia en general es baja y puede variar en función de los autores entre una de cada 100 partos hasta una de cada 18.500 partos, o sea, dependiendo del medio en donde se encuentren, ¿no? En los servicios de la maternidad norteamericana y españoles, las relaciones entre 1 a 900 partos hasta 1.500 partos, inclusive se ya aumenta la incidencia, ¿no? Entonces, en la etiología, la causa más frecuente de ruptura uterina es la apertura de la cicatriz de una cesárea previa. Entonces, esto generalmente se ha visto ahora incrementado por el hecho de que se hace ya lo que se llama la TOLA, que es la prueba de parto, ¿no es cierto?, del trabajo de parto en una paciente con cesárea previa. Entonces, generalmente, siempre que hay una cicatriz uterina, pues hay un riesgo de que se pueda producir una ruptura uterina. Este es el factor primordial, el factor más importante en lo que respecta a la etiología. En la actualidad se admite que el parto vaginal después de una cesárea es un método seguro realizando un manejo de trabajo de parto adecuado, o sea, con bombas de infusión continua de oxitocina y obviamente con un registro cardiotocográfico continuo. Es lo que en la actualidad se está realizando, o sea, la prueba de trabajo de parto que se le conoce, ¿no? Sin embargo, pues obviamente eso ha traído algunas complicaciones, porque si bien es cierto, se podría realizar la prueba de trabajo de parto en una cesárea previa, siempre y cuando, por ejemplo, tengamos un récord quirúrgico conocido, porque no sabemos si esa paciente que viene con cesárea previa no tendrá una incisión anterior, una incisión, por ejemplo, clásica, una corporal, por ejemplo, una incisión corporal. Eso puede hacer que, obviamente, si yo le someto a esa paciente a parto vaginal o pruebo el parto vaginal, tenga mayor incidencia de que se me pueda romper ese útero. Sin embargo, si yo tengo un récord quirúrgico conocido, si es que hago un buen manejo de trabajo de parto, como oxitocina, pues voy a tener menos complicaciones y tal vez mi parto o el parto que se vaya a desarrollar esté dentro de lo normal y con seguridad. Según una revisión de Cochrane, finalmente Cochrane es la revista que más aceptación tiene en lo que respecta a criterios o conceptos, pues, en lo que respecta a la incidencia y consecuencias de la ruptura uterina en mujeres con cesárea anterior, dice que aunque existe una percepción clínica del riesgo durante el trabajo de parto de las gestantes con cesárea previa, en la mayoría de los casos se puede dejar evolucionar el parto por vía vaginal, pues obviamente con vigilancia estricta. Entonces, obviamente, esto de la vigilancia estricta se refiere
a que la paciente tiene que no solamente estar con un médico que lo esté, o la obstetra, o el ginecólogo, o la matrona que lo esté revisando, sino también que debe tener listo un quirófano en el caso de que se produciera una complicación. Entonces, yo no puedo aprobar un trabajo de parto en una cesárea anterior si yo no tengo las condiciones de que en el momento en que vaya a necesitar una cesárea de emergencia, recién la vaya a trasladar o recién voy a buscar al anestesiólogo. Pues entonces, si yo voy a hacer un trabajo de parto o una prueba de trabajo de parto en cesárea anterior, pues debo tener todo adecuado, o todo a la mano, digamos así, para en el caso se podría complicar. El aumento de la práctica de cesáreas en estos casos no parece justificar el efecto que esta cesárea recurrente podría tener en la salud de la madre o el neonato. Entonces, Cochrane es claro, ¿no? Está a favor de que puede probarse un trabajo de parto en una cesárea anterior, ya que dice que perdiendo por la salud de la mamá, pues se podría justificar, ¿no? El hecho de que pueda dar un parto normal esa madre que ha tenido una cicatriz uterina anterior. Sin embargo, pues siempre existe ese riesgo de ruptura, ¿no? Entonces, paciente de 32 años que acude a la visita puerperal en el centro de salud, nos cuenta que ha tenido una cesárea a las 38 semanas y una ruptura uterina. Entonces, ¿qué factor o factores de riesgo podrían haber presentado esta paciente para sufrir esta ruptura uterina? Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles pudieron haber sido en esa paciente? Primero, puede haber una intervención quirúrgica, tener una intervención quirúrgica que compromete su miometrio, o sea, la capa muscular, ¿no?, del útero. Una cesárea previa, por ejemplo, una ruptura uterina reparada previamente, una miomectomía, son factores de riesgo. Un traumatismo uterino, antecedentes de traumatismo uterino, como por ejemplo un aborto con instrumentos, o sea, una legra, como está en la gráfica, un legrado instrumental. Traumatismos punzantes como accidentes, balas, cuchillos. Una anomalía congénita también puede ser un factor de riesgo tipo 1. Embarazo, por ejemplo, en el cuerno uterino, que está poco desarrollado, en esos úteros que están bidelfos, o sea, que tienen doble cuerpo, ¿no? Y los factores de riesgo tipo 2, en estos que se presentan antes del parto, son las contracciones espontáneas, persistentes e intensas, que a veces pueden presentarse por una mala, por ejemplo, por una estimulación del trabajo de parto con oxitocina o prostaglandina, que no estén, obviamente, que no estén adecuadamente administradas, ¿no? Una perforación por un catéter interno de presión uterina, por ejemplo. A esto se refiere, por ejemplo, se observaba antes, se realizaba antes, y no sé si en otros países se realice, colocar un catéter para medir justamente la tonicidad o la presión uterina. También se introduce un catéter, por ejemplo, para tocar a nivel del cuello, de la cabeza o del cuero cabelludo fetal, para ver, por ejemplo, un problema de hipoxemia en el bebé o en el feto. Una versión externa es un factor de riesgo tipo 2, una versión externa de que pueda producirse, eso vimos hace algunas clases. Una sobredistensión uterina, un polidramnios, por ejemplo, un hidramnios, o un embarazo múltiple. Una macrosomía fetal subvalorada, a veces estamos forzando a esa paciente en que está en labor de parto y tenemos un feto gigante. Una multiparidad, pacientes con multíparas, donde ya el útero, pues, una gran multípara, donde el útero ya no tiene la misma tonicidad uterina. Y en los factores de riesgo tipo 3 tenemos durante el parto, estos son los que se presentan durante el parto, una versión interna, la cual ya no se realiza,
un parto instrumental dificultoso, por ejemplo, el uso de forceps, de vacuum, pues tienen mayor riesgo de presentar pues este tipo de problemas de ruptura uterina. La extracción pelviana, claro, al forzar o se pueden producir laceraciones o rupturas. Anomalía fetal que distiende el segmento uterino inferior, por ejemplo, un feto con una macrosomía, o estos fetitos que tienen una hidrocefalia, por ejemplo, extracción manual de la placenta, que eso podemos lacerar o lastimar a veces si no lo hacemos de manera correcta. La famosa maniobra de Christeller, que está totalmente ya contraindicada, como está en el gráfico, por ejemplo, la presión que hace, pero que algunas veces pues sí se lo realiza, sobre todo en esos expulsivos prolongados. Y en la que respecta a los factores de riesgo tipo 3 adquirido, sería la placenta increta o percreta, una placenta que no sale y que obviamente a veces por intentar hacer la maniobra de extracción, pues podemos lacerar o producir una ruptura uterina. Entonces, en el caso 1, tenemos como motivo de consulta una gestante a término que acude al hospital de la mujer para cesárea programada. La fecha de ingreso fue el 6 de noviembre del 2012. En los datos personales tiene 32 años, no hay hábitos tóxicos, tenía una miomectomía como antecedente, 14 miomas, 4 submucosos, 10 intramurales, que se entraron en la cavidad. Eso le ha realizado, pues como vemos ahí en la fecha, hace 2 años. Los antecedentes familiares presentan madre diabetes e hipertensión, y en los obstétricos tenemos 38 semanas de gestación, gestas 1, aborto 0, cesárea 0. Grupo es B positiva. La fecha probable sería el 31 de octubre del 2012, ¿no es cierto? La serología negativa, la VIH negativa. En el quirófano se realizó la intervención con cesárea programada, se le puso anestesia raquídea, se realiza cesárea segmentaria transversa, encontrándose herniación de la bolsa en cavidad por dehiscencia de cicatriz de miomectomía. Se extrae manualmente el feto y la placenta. Entonces, según esto, tenemos la clasificación de la ruptura uterina, ¿no? Hay clasificaciones. Por ejemplo, según la causa, según su localización, según su grado o respecto a su profundidad y según el momento, como ya estamos viendo, ¿no? Entonces, según su causa, por ejemplo, puede ser espontánea. En principio, la pared del útero es normal. La rotura se produce por dificultad o imposibilidad de la progresión del parto. Eso generalmente ocurre en las pacientes donde se presenta una labor de parto muy intensa, muy fuerte, cuando no ha habido un correcto uso de la oxitocina. La incidencia de ruptura espontánea es baja y se calcula en 1 en 15.000 partos, o sea, casi es muy baja la incidencia. La traumática sea interna o externa. Los traumatismos externos generalmente son por accidentes o agresiones. Estos son pocos frecuentes. Y los traumatismos internos se producen por maniobras obstétricas que a veces son incorrectamente practicadas. Entonces, según la causa, puede ser espontánea y la traumática, ¿no? Según su localización, entonces tenemos la ruptura puede ser longitudinal. Ahí vemos un dibujito, no está muy claro, pero es longitudinal del cuerpo, ruptura transversal de segmento, ruptura longitudinal de borde y ruptura estrellada. Y la ruptura vaginal, refiriéndonos a ruptura vaginal, ya ese desgarro que a veces puede producirse, ahí llega del segmento inclusive hasta vagina.
Según su grado o respecto a su profundidad, pueden ser completas e incompletas. Entonces, la completa es, la ruptura se considera esa es la verdadera ruptura uterina, en la actualidad es extremadamente rara y en esta se observa la comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad peritoneal y una parte del feto o su totalidad se proyecta hacia la cavidad peritoneal. Y la incompleta es definida como una dehiscencia uterina, o sea, está generalmente el músculo se ha abierto, se sale, pero todavía queda una capa fina de la serosa, digamos, del útero, entonces lo que no deja que salga el bebé hacia la cavidad es lo que llamamos una dehiscencia, ¿no? Y según el momento puede ser durante el embarazo o el parto. Durante el embarazo, por ejemplo, en el caso de enfermedad trofoblásica gestacional, traumatismos como accidentes de tránsito, de tráfico, heridas por arma blanca, placentas percretas que atraviesen toda la capa muscular del útero. Esos pueden ser durante el embarazo, pueden producirse esas roturas durante el embarazo y durante el parto, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuáles de los siguientes signos pueden hacernos pensar en una ruptura uterina? Hiperdinamia, por ejemplo, generalmente uno dice está con contracciones excesivas esa paciente y cuando ya deja de dolerle, entonces estamos frente a una ruptura. Eso siempre creo que hemos escuchado todos. El dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal que es característico, sangrado abundante, inquietud, o sea, la paciente empieza a presentar generalmente por signos ya de shock, pues empieza a presentarse inquieta o angustiada, ¿no? En la clínica, los síntomas van a depender de la causa de la ruptura, la forma de la ruptura, ¿no? Anatomoclínica, la extensión y el momento de la ruptura. ¿Cuáles son los síntomas premonitores de una ruptura uterina? O lo que nos están diciendo que puede haber hay una amenaza de una ruptura. Una fase de hiperdinamia, o sea, lo que habíamos dicho, un mal uso, por ejemplo, en un oxitóxico o una prostaglandina, pues y que produce una hiperdinamia intensa en el útero, pues estados de ansiedad, inquietud y angustia, una distensión y abombamiento del segmento inferior, ¿no es cierto?, donde se encuentra el útero, dolor suprapúbico, elevación de un anillo de Band por encima de 4 centímetros de la sínfisis de pubis y que puede aproximarse a nivel del ombligo. Este signo es súper característico y en algunos casos sí se lo ha logrado divisar y obviamente eso es lo que nos obliga a nosotros urgentemente a intervenir a la paciente para justamente evitar la ruptura, porque la paciente cuando ya deja de sentir dolor, cuando ya no se ve este anillo de Band es cuando ya se rompió el útero, pues, ¿no? Puede existir dolor abdominal agudo, puede irradiarse inclusive abdomen y hombro. Cuando ya hay cese brusco de las contracciones, pues eso ya es una ruptura completa intraparto. Puede detectarse partes fetales ya a través de la piel del abdomen de la madre. El útero suele estar contraído y por encima del segmento inferior. El tacto vaginal puede cambiar con respecto a los anteriores. El trazado de la frecuencia cardíaca fetal será patológico, siendo este el signo más común de la ruptura uterina, pues obviamente si tenemos una hiperdinamia va a haber, como ya alguna vez vimos en monitorización fetal, si tenemos hiperdinamia uterina, ese feto va a estar sometido a más hipoxemia y obviamente a más ciclos de falta de oxígeno y eso va a ocasionar que el trazado pues, de la frecuencia cardíaca en el monitoreo vaya a ser patológico. Una hemorragia vaginal de diverso grado puede existir, que a veces puede estar ausente porque se está formando un hematoma adentro en la cavidad pélvica abdominal y va a haber un progresivo deterioro del estado general, ¿no? Ya entonces empieza a haber hipotensión, la paciente se torna pálida. Entonces, ¿qué va a haber en una ruptura incompleta o una dehiscencia de una pared uterina? Pues va a haber mucho dolor o sensibilidad suprapúbica, sobre todo en la herida, si es que ha tenido cesárea anterior.
Trabajo de parto suele estar estacionado, ya no progresa. O puede haber una eventual hemorragia vaginal, lo cual nos puede indicar que puede haber una ruptura incompleta. Alteraciones del registro cardiotocográfico y muchas de las dehiscencias se diagnostican por examen intrauterino posparto o en la realización de una cesárea. O sea, a veces es un hallazgo. Generalmente yo he tenido de este tipo de problemas y he tenido algunos casos en donde entramos por una cesárea programada y resulta que tenemos una dehiscencia, o sea, se ve solamente la capa lacerosa que recubre y no hay el músculo y ya se ve inclusive flotando en el agua, ¿no? Se ven las partes fetales. Sí hemos tenido algunos casos de estos y obviamente al hacerle la cesárea pues se ha evitado el riesgo, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico, ya decimos, se basa en la clínica. En algunos casos el diagnóstico es difícil de llevar a cabo por la falta de sintomatología. Recordar que la analgesia epidural enmascara mucho de los signos. Obviamente, si mi paciente está con analgesia epidural, pues no va a tener dolor, no va a tener hiperdinamia, pues entonces obviamente va a enmascarar el cuadro. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de un desprendimiento normoinserto o normoplacentario y de una placenta previa. Entonces, en un caso 2 tenemos una gestante a término que acude a emergencia por contracciones. La fecha de ingreso es el 24 de junio del 2012, 29 años, ¿no? No hay hábitos tóxicos, no frecuencia cardiovascular, anemia, una anemia desde la adolescencia, dice que en tratamiento con hierro oral, familiares tienen la madre talasemia minor, los obstétricos, la fecha de última regla es el 10 de septiembre del 2011, tiene gestas 3, abortos 1, cesárea 1. El grupo es A positivo, la serología hepatitis negativa, ¿no? Entonces, la evolución, la paciente ingresa en dilatación, cervix borrado, 100% central, consistencia media, tiene 2 centímetros cefálico y el registro cardiotocográfico, una actividad regular, ¿no? Con un efecto reactivo. A las 7 está en 4, el feto en primer plano, a las 9 está en 6, el feto en primer plano, a las 11 está en 8, el feto en segundo plano, a las 12 se encuentra en dilatación completa y en un segundo plano. Entonces avisa, bueno, lo que llama la atención ya en esta paciente es cuando empezó a tener mucho dolor, ahogo y angustia. Esta paciente, no olvidemos que esta paciente tenía cesárea anterior. Entonces, la evaluación 1 tenemos que la gestante presenta angustia, abdomen anormal, dividido en 2 partes y partes fetales fácilmente palpables. Esta persona sospecha posibilidad de ruptura, se comenta con baños. Bueno, la valoración 2 nota primero la sintomatología que se descarta, ruptura por registro cardiotocográfico normal y no hay sangrado. Esas son las valoraciones que están haciendo, ¿no? Y la valoración 3 de algunas... se ve la valoración 3 que comienza a hacer empieza a hacer el registro cardiotocográfico, se ven desaceleraciones que la otra persona valora, comenta que estas desaceleraciones son de expulsivo y que está obviamente dando a luz y por eso no la toman en cuenta. Y la valoración 4 del tocólogo indica que pasa a parto, ¿no? Hasta ahora, dice, nadie tiene en cuenta lo angustiada que está la gestante ni que ese abdomen es anormal. Ya una vez que ya vemos un abdomen dividido en partes y las partes fetales fácilmente palpables, pues obviamente ya dijimos es un signo característico. Y miren ese monitoreo, como ya lo vimos en monitorización fetal, aquí hay típicamente desaceleraciones anormales totalmente, ¿no? Hay inclusive una bradicardia extrema. Entonces, en el paritorio, donde en el parto, en la sala de parto, ahí se toman los signos vitales, en el registro cardiotocográfico hay bradicardia mantenida, que no coincide con la contracción y que no mejora en ningún momento, se avisa al tocólogo urgente y valora a la señora, se intenta un expulsivo, pues ya estaba con 10, ya nos vimos, con ventosa,
lo cual no se consigue, y obviamente se activa el timbre. En algunos casos hay un timbre para pedir ayuda, ¿no? Entonces se realiza en el quirófano ya una intervención urgente, se pone anestesia raquídea, se realiza una FANSTIL en piel, encontrándose un feto en cavidad abdominal con placenta previamente, parcialmente desprendida, se extrae manualmente el feto y la placenta. Es una ruptura completa. Como vemos, sí hay un poquito de pérdida, sí hay una pérdida de tiempo, porque algunos decían que no, que todavía sí el registro está normal, pero no olvidemos que la clínica es mandatoria. Si yo veo, ya estoy palpando las partes fetales, es una paciente que está con angustia, que es una paciente que empieza a descompensarse, pues obviamente es una posible ruptura, ¿no? Entonces, en el tratamiento, en lo que es amenaza de ruptura, el tratamiento o medidas de prevención son las siguientes: detener las contracciones, o sea, tratar de evitar de que no vaya a romperse, pues no, esa es la idea, o completamente. Retirar la oxitocina, y están contraindicadas las maniobras de instrumentaciones, y hay que hacer un registro cardiotocográfico continuo en las venas. En el caso de ruptura, el tratamiento será individualizado según la causa. 3 puntos fundamentales: el tratamiento quirúrgico, las medidas de soporte y la profilaxis antibiótica. En el tratamiento quirúrgico, la laparotomía, reparación e histerectomía. La histerectomía obviamente dejamos en el caso de que, por ejemplo, si es una ruptura incompleta, ¿no? Se podría reparar, hacer una histerorrafia, y no habría necesidad de hacer una histerectomía. La histerectomía se deja obviamente en esos casos donde la ruptura ha sido no en una forma lineal, sino en una forma ya más que tú tienes varios desgarros, ¿no? Que no se podría reparar en conjunto, en su totalidad. Entonces, las medidas de soporte son la esferoterapia, ¿no es cierto?, hidratación, se refiere a hidratación, expansores, en algunos utilizan expansores de volumen, y la transfusión sanguínea, pues en el caso de requerirla. Y la profilaxis antibiótica con antibióticos de amplio espectro para evitar cualquier infección posterior a la cirugía. Tratamiento quirúrgico, la parotomía permite evaluar la localización, gravedad y complicaciones. Histerectomía, la ruptura uterina de gran gravedad y extensión, como yo les dije, si es que hay si hay varios cortes, desgarros a nivel del útero, pues ya no hay manera de reparar, pues entonces obviamente se sutura, a veces se ve la necesidad de hacer una histerorrafia. Y la reparación, cuando no son lesiones no muy extensas, son lesiones lineales, ¿no? Las medidas de soporte, ya como en todo caso de una paciente en shock, ¿no? Canalización de vasos venosos, control de constantes, control de diuresis, y los exámenes pertinentes o analíticas de control. La profilaxis antibiótico para prevenir la infección. Es importante llevar a cabo una revisión exhaustiva de la vejiga y del tracto urinario, procediendo a su reparación en casos necesarios. A veces hay rupturas que pueden comprometer inclusive a la vejiga, ¿no? Porque a veces por la misma incisión anterior o cesárea anterior, la cicatriz anterior, pues a veces puede estar en contacto con la vejiga, y obviamente al producirse una ruptura, pues puede involucrar también al sistema o al tracto urinario. ¿Qué harías? Dice, con todos los conocimientos para prevenir una ruptura uterina, y en el caso de que estuviera produciendo, ¿qué haríamos? Pues ya hemos dicho. La prevención, por ejemplo, una matrona, en un obstetra, en un médico general, buena atención prenatal, y sin pensar en riesgo de rupturas, y pensar siempre en si hay factores de riesgo, ¿no? Sí, y pensar en riesgo de ruptura si hay factores de riesgo. Esa paciente por ejemplo, con cicatriz uterina anterior, pues siempre control más estricto. Uso de oxitóxicos con precaución y correcto seguimiento. Monitorización de frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Es importante, de frecuencia fetal y también materna, pues por supuesto. También de la actividad uterina, ¿no?
de la dilatación inclusive, y cuidados con la cesárea anterior, vigilancia estrecha si hay factores de riesgo y evitar maniobras traumáticas. Entonces, ¿qué debemos hacer? En una cesárea anterior, en una cesárea previa, la vía de parto de elección es vía vaginal. El riesgo de ruptura es de aproximadamente 0.5, es bajo. Se recomienda un mínimo de 12 meses después de la cesárea antes de nueva gestación. Este tema es discutido, yo no sé si ustedes lo han oído, pero en unos hospitales, depende, ¿no?, del hospital o de donde te desarrolles tú donde estás desarrollando tu práctica, práctica quirúrgica, pues en algunos hospitales dicen no, 3 años, en otros dicen no, un mes, en otros dicen no, 5 años mínimo, ¿no? O sea, depende del medio en donde te desarrolles, porque si bien es cierto aquí, las normas internacionales lo dicen 12 meses después de una cesárea previa, antes de una nueva gestación, ¿no? 2 o más cesáreas previas, la vía de parto recomendada, otras 2 cesáreas previas de cesárea electiva. O sea, no hay por dónde dar la vuelta. Si la paciente solicita un parto vaginal, el riesgo aproximado de ruptura es de 1.4, se duplica la incidencia. Se recomienda un mínimo de 18 meses después de la cesárea antes de una nueva gestación, cuando hay 2 o más cesáreas previas, ¿no? Aspectos importantes de la inducción de cesárea anterior. El riesgo de ruptura uterina 1%, el misoprostol está contraindicado. Eso hay que tomar en cuenta. Bueno, el PROPES de elección, eso es otro tipo de medicación. Hay que tener una monitorización externa continua de la frecuencia cardíaca fetal y sobre todo de la dilatación uterina. Interrumpir la administración de oxitocina si hay policistolia, ¿sí? El parto estacionado o parto prolongado aumenta el riesgo de ruptura. Durante el periodo expulsivo no es necesario la instrumentación sistemática ni el examen digital de la cicatriz postparto. En algunos hospitales, yo sí los he visto, luego de que se produce el parto después de una cesárea, o sea, el parto con una paciente con cesárea anterior, luego de eso se introduce los dedos y se hacía una revisión de la cicatriz, ¿no? Pero realmente no es necesario, no está recomendable, no es útil. Eso se lo puede encontrar en la revista, en la revisión de Clinic de Barcelona. Si posparto existe metrorragia o clínica sugestiva de ruptura, se debe realizar apotomía exploratoria. Si ya salió el niño y a pesar de eso sale el niño y empieza con sangrado la paciente, pues luego de utilizar uterotónicos y ver que no mejora la sintomatología de la hemorragia, pues obviamente tendré que entrar a una laparotomía por una posible ruptura o dehiscencia del segmento. Bueno, hay otro caso, gestante a término que acude a urgencias por contracciones e ingresa por trabajo de parto, ¿no? La fecha de ingreso es el 13 de septiembre del 2012. Los datos personales, 31 años, no hay hábitos tóxicos, niega antecedentes de interés, en familiares tiene una madre hipertensa, una tía materna con cáncer de mama, en obstétricos tiene 39 semanas, tiene gesta 2, incluida la actual, me imagino, cesárea 1, sí, ha sido en mayo del 2010 y lo han hecho por preeclampsia, entonces hace 2 años, ¿no? Es A positivo, la serología y VIH son negativos, ¿no? En la evolución dice que hay un cambio de turno, la paciente estuvo con 4-5 en primer plano, la actividad era irregular, se le puso epidural, dice, según lo que dice aquí. Entonces, se inició con oxitóxicos a 10 unidades a 3 ml/hora. A las 8:30, la paciente avisa por dolor en abdomen. A la pregunta si es continuo o coincidente con la contracción, la paciente no es capaz de diferenciarlo. O sea, hay un dolor continuo, se puede decir. Se palpa el abdomen sin apreciar anomalías. A las 8:50 se avisa al tocólogo, dice para valoración del registro cardiotocográfico y se retira la perfusión de oxitocina.
Entonces, ¿por qué se avisa a la paciente? Por intranquilidad y por el dolor. Entonces, aquí vemos un registro cardiotocográfico, no sé si se logra interpretar, pero tenemos aquí ya una desaceleración no coincidente con la contracción, y aquí sí coincide, aquí no, aquí hay contracciones ya. Este tipo de contracciones no es regular todavía, pero aquí ya empezamos a ver que hay una desaceleración, ¿no? Entonces, en la evolución tenemos 9 y 15, hay valoración por el tocólogo, y hasta se encuentra 6-7 de dilatación, y se decide reanudar la perfusión de oxitocina por la actividad uterina irregular. Este es el informe del, digamos así, o el registro cardiotocográfico, y no se reinicia perfusión por desaceleraciones fetales. Sí, como que aquí ya vamos viendo unas desaceleraciones que vimos en el anterior registro. Entonces aquí ya se ven más manifiestas. A las 9:30 la paciente continúa refiriendo dolor. Hay una nueva palpación sin encontrar anomalías. Y a las 10 nuevamente se avisa al tocólogo, en esta ocasión por bradicardia fetal. Entonces aquí ya miren, este registro ya está ya más feo, ya empieza a haber bradicardia fetal, ya hay una actividad un poco más regular, pero sin embargo ya empieza a haber bradicardia fetal, lo cual es un mal signo, un mal pronóstico, sobre todo para el feto. A las 10:15 hay valoración por el tocólogo, está con 9 de dilatación, primer plano, se retira la perfusión de oxitocina ante la bradicardia, porque sospechan de que pueden ser pérdidas del foco, ¿no es cierto?, del foco auscultatorio. Entonces, miren aquí, pero si ya ayer no es un monitoreo normal. A las 10:30, colocación nuevamente de un registro fetal interno. Esto se refiere a colocación de un catéter adentro, ¿no? A las 10 se volvió a avisar al tocólogo para la valoración de la paciente por registro fetal, dilatación ya está completa, la paciente sigue quejándose de mucho dolor, se encuentra intranquila y angustiada. Y a las 10:30 se objetiva mediante observación de la paciente la palpación abdominal posible rotura. Entonces se avisa urgentemente. Aquí está. Miren este registro. Este es bastante malo, ¿no? Bastante malo. A las 11 el tocólogo comparte las sospechas del equipo de las obstetras, de las matronas, que decían que hay una ruptura. Pues obviamente, miren, este registro es bastante fuerte. Entonces se activa el timbre y obviamente la paciente va a ser conducida a cesárea urgente, ¿no? En donde se va a visualizar la incidencia de la historiografía de la cicatriz anterior. Bueno, el pronóstico de la ruptura dependerá de la gravedad, de la licencia, o si es una ruptura completa, la rapidez en el diagnóstico y el tratamiento, los recursos terapéuticos y los cuidados intensivos. De eso dependerá el pronóstico, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esa ruptura uterina? ¿Dónde ocurre esa ruptura uterina? Y de eso depende el pronóstico, es obvio. Un embarazo tras una ruptura no contraindica, bueno, la ruptura no contraindica una nueva gestación. Si hay deficiencia sintomática, puede permitirse un parto vaginal. Si hay ruptura uterina, se recomienda que la próxima forma de terminación del embarazo sea por cesárea. Bueno, en la resolución de los casos, el caso 1 nació en varón vivo, Apgar 8-9, pues todos nos quedamos pendientes de qué pasó con los bebés. El peso 3.200, no precisa intubación ni masaje cardíaco, se aspiran secreciones, se procede a estimular al niño, ¿no? El niño pasa a observación y posteriormente con su mamá a planta. Bueno, paciente estable hemodinámicamente, pruebas complementarias de una hemoglobina de 10,9, el alta se le dio el 11 de noviembre. El juicio clínico, el diagnóstico clínico principal fue gestación con cicatriz uterina, el secundario es gestación con mioma previo de incidencia de cicatriz anterior, anemia leve, y el tratamiento del alta fue la ferroterapia oral y profilaxis con enoxaparina según el protocolo. Plan terapéutico, acudir a su centro de salud a los 10 días para retirar la sutura de la cesárea y seguimiento con la obstetra o la matrona que le llevó en el parto o en el control prenatal. El caso 2, ya nació un bebé, nace una mujer viva, una nena viva, a las 2:20, un Apgar 4, o sea, con asfixia, ¿no? 4, 8, 10,
pesó 3.165, no precisó intubación ni masaje cardíaco, se aspiró secreciones, se administra oxígeno directo y se procede a estimular. Esta niña pasa a observación y una vez allí sube a neonatos, se ingresa y se cursa una gasometría. El resultado de la gasometría se encuentra dentro de los parámetros normales, todo bien en el caso 2. La paciente estuvo hemodinámicamente estable, pero las pruebas complementarias están con una hemoglobina de 6.6. Entonces se decide la transfusión de 2 paquetes globulares. El alta se le da el 28. El diagnóstico fue parto por cesárea urgente, por ruptura uterina, la anemia severa posquirúrgica. Se le dio al alta, luego de la transfusión, obviamente, sulfato ferroso. Cada 12 horas, una cápsula hasta nueva indicación. Y el plan terapéutico, acudir al centro de salud para el seguimiento en 10 días, retirar la sutura de la cesárea. Y en el caso 3, nació un varón vivo a las 11:30 con un Apgar de 9-10-10, peso de 3.270, no precisó intubación ni masaje cardíaco, se aspira a secreciones, se procede a estimular y el niño pasa a observación con su madre. Estuvo la paciente hemodinámicamente estable. Pruebas complementarias, bueno, aquí la hemoglobina es 7.4, hematocrito es de 26, ahí está mal redactado, mal escrito. Posoperatorio favorable, el diagnóstico parto por cesárea, hubo anemia, si hay una anemia, se podría decir moderada. El tratamiento en el alta es hierro, ¿no? Durante un mes, el sumador que es para el dolor, el Clexane que es como profilaxis, hasta completar los 10 días de tratamiento. Y el plan terapéutico acudir a su centro de salud e igualmente al control. Bueno, las buenas noticias cuando se ha hecho las cosas bien, dentro de lo que habían corrido con suerte, pues es de un caso, ¿no? De una paciente donde se reparó el útero roto en pleno embarazo, sobrevive madre y bebé. Generalmente esto estamos hablando de una cirugía que se hace en la embarazada, ¿no? Una cirugía que se hace en el útero cuando la paciente está embarazada y logra avanzar inclusive a un embarazo a término, ¿no? Estos son casos más bien raros, pero que se les debe mencionar, ¿no? Mencionar. Entonces, en lo que respecta a conclusiones, tenemos que observar perfectamente a la paciente. El control es importantísimo, el control durante la labor de parto, más aún si es que es una paciente con una cicatriz uterina anterior, una cesárea anterior. Detectar, ¿no es cierto? Tratar de detectar a tiempo, conocer qué debo hacer en el momento en que yo sospecho de una ruptura o una inminente ruptura del útero, decidir, tomar una decisión y actuar. Entonces, la bibliografía. Y creo que hemos terminado. Si hay alguna pregunta acerca de los casos o algún comentario de los colegas, pues estoy presta. Buenas noches, sí, yo tengo una pregunta. Sí, Melida, dígame nomás. Cuando usted hablaba, o sea, de que se recomendaba como periodo mínimo de periodo intergenésico, o sea, un embarazo posterior a una cesárea de por lo menos 12 meses. Entonces, ¿cuánto es el periodo, o sea, que serían igual, o sea, si esta paciente, digamos, se me embarazó a los 12 meses, ya puede, con una cesárea anterior previa a una, podría intentar entonces el parto vía vaginal? Sí, la recomendación tanto en las guías prácticas de Norteamérica como en la guía práctica de aquí que tenemos nosotros del Ecuador, de las que manejamos a nivel de ministerio, pues dice un año, o sea, 12 meses, que podría intentarse un parto por vía vaginal, un parto normal, un tóxico, ¿no? No necesariamente hay que esperar más tiempo, o sea, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo una paciente que tiene ya de su cesárea anterior 12 meses,
puede intentar hacer una prueba, ¿no? de parto, aunque tenga una cesárea, con la cesárea previa, pues, ¿no? Siempre y cuando, eso sí, es clara las guías, tanto la de Norteamérica como la de nosotros, el ministerio, es claro en decir que si es que yo voy a intentar una prueba de labor de parto, se llama TOLA o trabajo de parto, en cesárea previa, siempre hacerlo en un medio donde tenga todo adecuado. ¿Qué quiero decir? Si es que en el caso de que se presentara alguna complicación, una ruptura, un sangrado o alguna situación de esas, que debe estar el anestesiólogo pendiente, el quirófano listo, ¿no? Por en el caso de que se presentara esta situación. Si yo lo hago en un hospital de segundo o tercer nivel, puedo tranquilamente intentar un parto normal. Eso es lo que dice la guía. Gracias, gracias. Ok. Doc, buenas noches. Doc, yo tenía entendido que era 24 meses. No sé si yo estoy mal bueno, yo tenía entendido porque me parece que en alguna vez revisé el protocolo de parto post cesárea y en la unidad donde nosotros tenemos siempre nos basamos en 12 meses para atender un parto previo, por una cesárea previa a un parto. 12 meses. Ujú. Sí, 12 meses. La guía, bueno, la guía no es específicamente, si es que tú la pones, te pones a leer, no dice específicamente cuántos meses, ¿no? Sin embargo, la guía, mejor dicho, en las clínicas de Norteamérica, sí, ahí sí menciona un año mínimo, se podría decir, ¿no? Yo puedo decir de experiencia propia, en el hospital donde yo laboro se espera 3 años. Y cuando yo hacía el posgrado en el hospital, en un hospital donde yo realizaba el R2, creo que estaba yo ahí, el jefe de servicio, o mejor dicho, habían hecho un consenso en la sala de obstetricia, en donde la paciente tiene que haber cumplido 5 años de una cesárea anterior para someter a un parto. O sea, depende, ¿no? Depende, como digo, de tu medio y depende del consenso al que lleguen en esa área o en donde tú trabajes. Sin embargo, la guía de aquí de nuestro país, la guía práctica, la toma como mínimo el año, ¿no? Pero obviamente no es tan específica en respecto al tiempo. Sin embargo, si las guías internacionales mencionan que es mínimo un año, lo que debemos esperar para intentar. Si yo tengo una paciente con menos de ese tiempo, pues es directo a cesárea. Y también mucho depende, Milton, de la causa anterior, pues no de la cesárea, porque ponte, esa paciente tuvo un problema de estrechez pélvica, pues obviamente ni aunque esperes los 10 años, pues no vas a poder No se va de intentar parto, claro parto, que ¿no es sí. cierto? Siempre. Eso una Así cosa. es. Y otra que también menciona y que yo no menciona en la guía, o no recuerdo en la guía práctica de nosotros, es, pero sí menciona en las clínicas de Norteamérica, es que debemos conocer el récord quirúrgico de esa paciente. Entonces, si solo con ese puntito nosotros ya nos fregamos, no podríamos intentar, porque muchas de nuestras pacientes no tienen, en el momento de la emergencia, no tienen una historia clínica donde yo pueda ir a ver qué tipo de incisión le hicieron a la paciente en la cesárea anterior. Refiriéndome a eso de que a veces, en ocasiones, se hacen incisiones clásicas o las longitudinales corporales, o sea, en el cuerpo del útero, no en el segmento. Entonces, obviamente, esas tienen contraindicación absoluta a aprobar labor de parto. Entonces, la Sí, mayoría... justamente la Ujú. siguiente pregunta en cuanto a la incisión, la de Fanny, la incisión media clásica.
si tenía contraindicaciones, entonces, gracias, me aclaró Sí, antemano. es que sí es importante eso porque a veces uno se ha visto se ha visto restringido en aprobar una labor de parto luego de una cesárea porque no se conoce el récord quirúrgico. O sea, viene una paciente de emergencia y dice, yo me realicé la cesárea en otra ciudad. Entonces, chuta, ¿cómo sabes qué tipo de incisión le hicieron? Entonces, en ese caso, pues nosotros hemos siempre preferido, ante esa duda, mejor hacer una cesárea. Ese rato la cesárea a esa paciente y no intentar una labor de parto porque no sabemos. Si intentamos en una paciente se me va a romper el útero y voy a estar en complicaciones o en problemas. Gracias, Doc, muy amable. Ok. No sé si alguno de los colegas ha tenido algún caso de ruptura o ha entrado tal vez alguna cirugía de una ruptura uterina, pues sobre todo la ruptura uterina completa, realmente sí es catastrófico, porque el momento en que tú entras no es cuestión de solo reparar, está lleno, la cavidad llena de sangre, ¿no? Una paciente en hipotensión porque es un sangrado brutal, dependiendo del tipo de ruptura, ¿no es cierto? Realmente sí hemos estado en algunos de estos casos y sí es desesperante. Entonces, por eso antes hay que pensarlo muy bien, ¿no? De esa paciente con labor de parto o probar la labor de parto en una cesárea anterior. Pensarlo muy bien y estar preparados, sobre todo si es que voy a intentar un parto en una cesárea anterior, pues estar con todo listo y pedir ayuda siempre, siempre, en el caso de que se presentara cualquier complicación. Bueno, si es que no hubiera más preguntas, espero haya sido de utilidad la clase de hoy y ya nos veríamos el día jueves con las siguientes charlas para ir abarcando todos los temas que tenemos pendientes. Les agradezco mucho por la atención y espero que descansen, ¿no? Tengan una buena noche.